A ver, la escuchamos. Dice, en un circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso CPU de una computadora, llamados por mucho como el cerebro, es un circuito microscópico constituido por millones de transistores integrados en una única pieza plana de poco espesor. El microprocesador micro se encarga de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar lo que pasa en la computadora, recibiendo información y dando órdenes para que los demás elementos trabajen. Ok, muy bien. Ahora sí que es el encargado de administrar o supervisar todas las operaciones, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Y otra definición, como dice lo mismo, pero con otras palabras, con la que mejor se identifiquen igual, pues sí nos dice lo que es un microprocesador y nos habla de físicamente cómo es y de lo que realmente está haciendo el microprocesador en nuestra computadora, ¿no? Quiero que vayan relacionando lo que hemos visto con esa definición para que les vaya quedando más claro y para que se la aprendan más fácilmente. ¿Alguna otra definición? Así sí, porque vamos entrando así como que bien en el tema. Dice que entregaron 24 personas. Yo digo que ya están ahorita 24 personas. Todos hicieron su tarea. ¿Por qué no la lee? Ahorita no les... Bueno, en clase normalmente se las pido ya de memoria, pero pues ahorita pueden leerla. Bueno, ya que no quieren ver lo del microprocesador, porque ya les aburrió, ¿verdad? Es que es básicamente lo mismo, las mismas, profe. Bueno, pues vamos a empezar ahora con el microcontrolador, ¿sale? A ver, escuchamos la del microcontrolador. Pues yo tengo que es un circuito integrado, que es el componente principal de una aplicación embebida. Es como una pequeña computadora que incluye sistemas para controlar elementos de entrada y salida. También incluye un procesador y, por supuesto, memoria que puede guardar el programa y sus variables. Funciona como una mini PC, su función es la de automatizar procesos y procesar información. Muy bien, ¿verdad? Nos habla de la definición del microprocesador, porque realmente a la hora de que dice que tiene un programa que ejecuta esas instrucciones y pues es un microprocesador, pero nos está hablando claramente que es un microprocesador, que tiene internamente un microprocesador, una memoria y periféricos, ¿sí? Entonces no solamente es un microprocesador, sino aparte tiene esos elementos que no tenían microprocesador, como son memoria y periféricos. Entonces ya no está muy bien la definición. Esta definición normalmente es más pequeñita y se nota la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador. ¿Alguien más que tenga otra definición o parecida o algo que complemente la definición de microcontrolador? Yo tengo otra, profesora. A ver. Yo tengo que es un circuito integrado programable que es capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Este está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica y además incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora, las cuales son unidad central de procesamiento, unidad central de memoria y de periféricos de entrada y salida. Muy bien, muy bonita definición. En la parte cuando iniciaste, a ver, ¿puedes repetir la parte del inicio? Que es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Espérame, entonces fíjate, esa parte dice, pues esa parte cuando empiezas, quieras o no, es lo que les decía. Esa nada más, si nada más me dices eso, pues es un microprocesador, es lo mismo que un microcontrolador, ¿no? Pero posteriormente ya aclaras. Pero en esa parte cuando dice, tiene un programa y ahora sí que ejecuta las instrucciones, el microprocesador es exactamente lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Pero posteriormente ya aclara a su compañero. ¿Qué continúa? Ahora sí. Que es programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Ajá. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica
Ajá. Y además en su interior se incluyen las tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, unidad central de memoria y la unidad central de periféricos de entrada y salida. Muy bien. A la hora que dice esa parte, el microprocesador, pues es nada más la CPU. No tiene memoria y no tiene periféricos. El microcontrolador los tiene. Entonces ya está especificando que tiene también esas partes y lo tiene internamente. Ujú. Muchísimas gracias. A lo mejor encontraron algo un poquito más donde hablaba de dónde se aplicaba, dónde lo encontrábamos. ¿Alguien encontró esa parte? Yo tengo otra definición. Bueno, A ver, por favor. Dice, un microcontrolador es un circuito integrado digital que puede ser usado para muy diversos propósitos debido a que es programable. Está compuesto por una unidad central de proceso, CPU, memorias ROM y RAM, y líneas de entrada y de salida, periféricos. Un microprocesador tiene los mismos bloques de funcionamiento básico de una computadora, lo que puede permitir que lo tratemos como un pequeño dispositivo de cómputo. Ok, dijiste microprocesador en la mitad de la definición. Yo me imagino que te equivocaste y dijiste, tenía que decir microcontrolador. Controlador. Ajá. Sí, porque ahí es donde me confundiste. Sí, pero sí, así es. Microcontrolador prácticamente es una mini computadora, ¿verdad? De muy específica. Uh-huh. Esa es la diferencia. Pero de ahí en fuera igual, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, si ya nos quedó claro lo que es un microprocesador, ya nos quedó claro lo que es un microcontrolador, ahora vamos con lo de ¿qué es un sistema embebido? Sí les pedí que era un sistema embebido, ¿verdad? Creo que no, profesora, de que siguiera la diferencia entre el microcontrolador y el microprocesador. Bueno, entonces a ver, por favor, la diferencia entre el microprocesador y microcontrolador, por favor. Bueno, dice que la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador son los elementos que lo componen. Por ejemplo, un microcontrolador contiene a un microprocesador y un microprocesador tiene al menos una ALU, memoria y una unidad de control. Ok. Entonces, ahora sí que lo que nos queda así bien clarito es esa parte, ¿no? Que el microcontrolador tiene un microprocesador, quizá pequeñito, pero tiene un microprocesador. Aparte de tener las unidades de memoria y las unidades de entrada-salida, que el microprocesador no tiene. El microprocesador tiene lo que dijo su compañero, una unidad de control y lo que es la ALU, ¿verdad? Aparte de que ya les había comentado los registros, que son pequeñitos y dependen ahora sí de qué tamaño o qué tan grandes son los registros, depende del microprocesador del que estemos hablando. ¿Algo más que hayan encontrado? ¿No encontraron alguna diferencia mayor o otra? O a lo mejor otra cosa que a lo mejor se nos esté escapando. Bueno, parece que ya no encontraron más. Bueno, nos quedamos con esas diferencias. Y bueno, pasamos a la siguiente. Entonces me dicen que no les dije que era un sistema embebido. No. Pero entonces ya lo habían expuesto, que era un sistema embebido. Creo que el compañero iba a retomar el tema.
Maestra, A uno para de que lo los... recordara. Sí, o sea, sí lo expuso, pero usted dijo que para recordarlo, que Que lo lo dijera. retomara. Ah, Sí, ¿hiciste al compañerito que es un sistema embebido? Sí, profesora, tuve unas fallas. Sí nos dijo que añadiéramos al glosario el sistema embebido también. Ok. ¿Alguien allí por ahí tiene la definición del sistema embebido? Bueno, de hecho yo también la tengo y dice que es un sistema empotrado, es un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real, que es lo contrario en lo que ocurre en un PC de propósito general como el que tenemos en nuestras casas, que cumple con diversas operaciones y tiene mayores propósitos. Un sistema embebido, en un sistema embebido, la mayoría de sus componentes se encuentran incluidos en la placa base, que es la tarjeta. Por ejemplo, un ejemplo sería la Raspberry, donde encontramos la tarjeta de video, audio y bueno, otros periféricos. Ok, gracias. Realmente un sistema embebido igual se asocia mucho hacia una computadora, precisamente por lo que decía su compañero, porque ya tiene lo del video, audio y ya está, modem, ¿verdad? Entonces sí ya son sistemas mucho más completos y ya tienen una aplicación específica. Por lo regular ya lo tenemos en nuestros sistemas electrónicos que tenemos aquí a nuestro alcance. Ustedes pueden hablar de, no sé, de una lavadora, el sistema de control, pues ya son sistemas embebidos. El control de igual de un horno de microondas, lo que es el taxímetro es un sistema también embebido. Cualquier sistema de control que tengamos en electrónico en nuestra casa, pues ya es un sistema embebido. Las mismas copiadoras, estas que tienen varias aplicaciones que son programables y todo eso, pues ya son sistemas embebidos. ¿Alguien más? ¿Otra definición? ¿Alguien que complemente? Pues yo tengo que un sistema embebido es un sistema electrónico diseñado para realizar pocas funciones en tiempo real, según sea el caso, y que al contrario de lo que ocurre con las computadoras, las cuales tienen un propósito general, ya que están diseñadas para cubrir un amplio rango de necesidades, los sistemas embebidos se diseñan para cubrir necesidades específicas, que es lo que estaba diciendo usted. Ok, sí, pero que bueno, ya lo complementaste, a lo mejor yo lo dije con mis propias palabras y ahí lo dijeron bien bonito, ¿verdad? Pero el chiste es de que complementen y que vayamos entendiendo. ¿Sí les queda claro lo que es un sistema embebido? sí, profesora. Sí, maestra. Ok. Vamos con la siguiente definición. Sí les pedí que vieran la definición de un SOC. Creo que no. Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profesora. Lo primero que... Bueno, espérate. ¿Ah, sí? Ah, bueno, perfecto. Díganme qué es un SOC. Si quiere yo se lo digo. Es un sistema en chip. De ahí vienen sus iniciales en inglés. SOC, System on Chip. Dice que describe la tendencia de cada vez usar tecnologías más frecuentes de fabricación que para integrar todos, ¿cómo se dice? Para integrar así que todos los componentes de una computadora en un circuito, en un único circuito integrado o chip. Dice que este diseño puede estar basado en circuitos de señal digital, analógica o de señal mixta, y a menudo en módulos o sistemas de radiofrecuencia como los módulos de Wi-Fi, Bluetooth y otros. Y estos SOCs se utilizan en sistemas embedidos. Ok, gracias. ¿Alguien más?
Yo sé que su compañero lo dijo muy bien, por eso los apantalló, pero igual tenemos otra definición. Como que ¿qué entendieron que era un SOC? ¿Puede haber una diferencia entre un SOC y un sistema embebido? ¿O quieren que se los lea otra vez su compañero? Sí, por favor. Y si lo puede leer, por favor. Ya vieron, se perdieron. Si les digo, se quedaron callados. O una de dos, porque entendieron muy bien o porque no entendieron. Ya me la sé. Por favor, otra vez. Estuvo muy bien tu definición. Por eso lo quieren volver a escuchar. Y ahorita van las preguntas. Eso ya no me toca. Bueno, dice que un SOC o sistema en chip describe la tendencia cada vez más frecuente de usar tecnologías de fabricación que integran todos o gran parte de módulos que componen una computadora o cualquier otro tipo de sistema informático electrónico en un único circuito integrado o chip. Este diseño se puede basar en circuitos de señal digital, analógica o de señal mixta y a menudo en módulos o sistemas de radiofrecuencia como lo son los de Wi-Fi, Bluetooth y otros, y son comúnmente aplicados en sistemas embedidos. Ok, muchas gracias. ¿Verdad? Entonces cuando ustedes dicen, ay, no quiero un módulo de Bluetooth, pues a lo mejor es un SOC, ¿verdad? Sí. Ok, entonces si hay una diferencia entre un módulo embebido y un SOC, ¿son iguales? No, tiene una diferencia. No, sí tiene diferencia. ¿Verdad? Está integrado en una plaquita. ¿Uno qué? Uno está en un integrado y el otro está en una placa, en un PCB. Por ejemplo, la Raspberry podría ser un SOC. Exactamente. Realmente, lo que está haciendo aquí la diferencia es que hablan de una miniaturización, de una integración de dispositivos. En el caso de los sistemas embebidos, pues ven que les digo, ya tienen una función en algunos dispositivos como son como digamos el horno de microondas y las lavadoras, ¿no? Un taxímetro, todo eso son sistemas embebidos. Pero aún así hay otra integración mayor, una mayor compactación o más dispositivos, más unidades en el SOC. Puede haber todavía más, y se habla de qué tanta integración tienen de dispositivos. Pero lo que sí es cierto que en esa integración de dispositivos el SOC inclusive ya maneja ya puede tener incluido hasta una batería. O sea, ya incluida la batería internamente en el dispositivo para poder trabajar. O sea, todavía tiene más dispositivos lo que es el SOC, una mayor integración. Entonces, ahorita nosotros vemos en la mayoría de nuestros celulares y todo eso, nuestros celulares, nuestras tablets, precisamente vemos ya SOCs, en donde ya tenemos una cantidad de dispositivos mayor integrados en un solo dispositivo. Por eso sus celulares cada vez son más pequeños y se pueden hacer hasta más pequeños. E inclusive los celulares, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó hace poco más de un año, ¿no? Que se me cayó el celular y cuando lo vi, pues internamente yo creo que ocupan más o sea, ya es una tarjetita bien chiquitita. O sea, es increíblemente que estaba hasta más grande el celular que la tarjeta que tiene interna. Y los conectores y todo eso ocupan más el espacio que ya ni el dispositivo en sí. Por la integración que tienen estos
cantidad de integración de dispositivos que ya tiene ahora sí que válgame la redundancia, pero el mismo dispositivo como tal. Y se habla de esa integración de tantos dispositivos en un solo chip, entonces esa integración ya es como se separa lo que es un SOC. Uh-huh. Y por supuesto, hablamos de que es una microcomputadora, ¿no? Todo integrado, inclusive hasta la alimentación. Como les digo, puede ser hasta una batería. Ahora, ¿esto por qué se logra o gracias a qué se logra? Y volvemos a retomar, cuando estamos hablando de esto, volvemos a retomar. ¿Qué retomamos? Recordemos cuando vimos lo que es la historia de las computadoras, cuando vimos los microprocesadores, ¿de qué hablábamos? ¿Qué es lo que se buscaba en ese entonces? ¿Y qué se estaba buscando en ese entonces? Las características, las mayores características que se estaban buscando y estaban trabajando en ello. ¿Cuáles eran esas características? ¿Se acuerdan? Pues principal era el tamaño, porque antes ocupaba un cuarto para una computadora y ahora ya son muy compactas. Así es. Entonces, ¿qué se buscaba? Hacerlas más pequeñitas, ¿verdad? Lógicamente en ese entonces hablamos de dimensiones tremendas y ahorita hablamos de cada vez más pequeño, ¿verdad? Pero entonces se está hablando de esa reducción en el tamaño. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se buscaba? Bajo consumo de energía, ¿no? Así es, el consumo de la energía. Siempre interesados nosotros, e inclusive en sus celulares, que buscan ese consumo de energía, que dure más la batería, que consuma menos energía. ¿Y por qué va a durar más la batería? Por el menor consumo de energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? La rapidez para hacer una operación. Así es, la velocidad. Ya no nomás de hacer las operaciones, ¿no? La velocidad de respuesta. La velocidad toda la velocidad que se pueda sacar, ¿no? Ese es. E inclusive por eso dicen ¿qué? Tiempo real, ¿no? Nos hablan de tiempo real, porque nosotros queremos que haga las cosas pero rapidito. Nosotros no somos tan rápidos, pero sí queremos que nuestro celular, órale, que responda inmediatamente. Nos hablamos de esa velocidad. ¿Qué más? ¿Hay algo más que estamos buscando, que se ha buscado anteriormente y que ahorita lo seguimos buscando? Si se dan cuenta, lo que anteriormente se buscaba, seguimos buscándolo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Más poder. Mayor capacidad de memoria. Más capacidad de memoria. Más poder, o sea, hacer como que más eficiencia, ¿no? Ajá. Hablamos de la eficiencia en cuestión de que nos sirva y que sea muy versátil. Así es. Pues casualmente, cuando hablamos de SOC, hablamos de todo esto, porque cuando hablamos de un SOC, hablamos que los dispositivos, o sea, se está integrando tanto en un solo dispositivo que estamos hablando de menor tamaño. Al hacerlo en una sola pastilla, lo que se está haciendo, el consumo de la energía, se está haciendo más eficiente. Al hacerse más eficiente el consumo de la energía, también estamos adquiriendo una mayor velocidad. No es lo mismo ir de aquí a China que ir de aquí a no sé, a la siguiente ciudad, que es a Pachuca, ¿verdad? No es lo mismo. Pues como se ha hecho más pequeño, también así la eficiencia, pues hasta más cercana y se hace más eficiente todo. Esto ha hecho que pues cada día se va más pequeñito
y el consumo de energía menor y que todo sea en beneficio de nosotros mismos, que sea más eficiente el dispositivo. Entonces, ahorita la competencia entre lo que es Intel, AMD, pues hacer sus propios sistemas y más eficientes. ¿Sí se dan cuenta de ello? Que estamos hablando de lo mismo y por eso lo retomo, porque pues al fin y al cabo de esa vez se acuerdan que les dije, vamos a ver qué es lo que se estaba haciendo y qué estamos ahorita haciendo. Se está haciendo exactamente lo mismo y gracias a eso nace y llega lo que es la memoria. Y yo les dije, revisen y vean las características de la memoria. Nosotros ya vimos lo que era una memoria, vimos lo que era una memoria ROM y lo que era una memoria RAM. Y bueno, retomamos lo que es una memoria RAM. En cuestión de características de una memoria RAM, creo que también se las dejé, ¿no? ¿Cuáles eran las características de una memoria RAM? A ver, mencionen algunas características de la memoria RAM. Pues una importante es su frecuencia. Depende del tipo de memoria RAM y sobre todo ya del modelo, la frecuencia que esta puede manejar. Ahorita la máxima para DDR4 creo que eran 4600 y para DDR5 son 4600 de base, o sea, de ahí para arriba. Ok. Pero al fin y al cabo, por eso ahora sí que habíamos visto como que prácticamente la historia de la memoria, ¿cómo se llama? De la historia de la computadora, historia del micro. Y prácticamente ahorita que quiero que revisen más o menos de lo que es la memoria RAM. ¿Por qué la memoria RAM? Porque al fin y al cabo vamos a la DDR. Históricamente primero hablamos de una memoria de memorias de tipo SIM, ¿no? Para que luego llegara a las memorias de tipo RIM, no es cierto, DIM. Luego RIM. Y estas memorias de tipo RIM, ver algunas de sus características. Estas memorias de tipo RIM que se ponían ahora sí que venían por módulos y nos hablan de cuántas terminales tiene para ponerse a conectar y pero nada más hasta allí queda, de un disipador de calor, precisamente porque pues estos dispositivos a la hora de tener más memorias se calentaban. Sí, de esas sí tengo unas características, no sé si Ándale, las características de la RIM es ese tipo de memorias siempre deben ir por pares, no funcionan si se coloca solamente un módulo de estas. Todas las memorias RIM cuentan con 184 terminales, cuentan con 2 muescas centrales en el conector para que al insertarlas no haya riesgo de colocarlas de manera incorrecta, o sea, solo tienen una posición. Tiene una placa metálica sobre los chips de memoria debido a que estos tienden a calentarse mucho y esta placa actúa como disipador de calor. Y como requisito para el uso de una memoria RIM es que todas las ranuras asignadas para ellas estén ocupadas. Ok, muy bien las características, muy bien, todas muy bien. Y fíjense, lo que me llamó mucho la atención que dice que viene con una placa que le sirve como disipador. Al fin y al cabo siguen utilizando esa parte que, a pesar de que las memorias se ven aparentemente sin ningún problema, pero viene esa plaquita para que pueda disiparle el calor. Entonces esas características a mí me interesan porque después de esas viene la DDR y ahora sí entramos a la DDR y más o menos qué características tiene esta memoria de DDR, que son las memorias que ahorita tenemos, aunque ya tenemos un modelo más avanzado, ¿verdad? Por supuesto, pero ahí viene la historia, viene la memoria de DDR. Pues una de ellas,
Pero No, sí. una de esas características es que puede estar o no ocupadas todas sus ranuras para memoria. O sea, ya no era necesario que todos los bancos de memoria estuvieran llenos. Cuenta igual con 184 terminales, por lo menos la DDR. Las demás sí ya van cambiando. También cuenta con una muesca para mostrar la posición que debe de ir dentro de la board. Y le dan unas características de medidas que eran de 13 centímetros por 3.1 centímetros por 1 milímetro de espesor. Y ya. Ok, muy bien. Muy bien, porque de alguna forma, como dices, vamos retomando esa parte. Ya están dando las medidas, porque no todas las memorias, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a conectar la memoria a su computadora, tienen que fijarse qué memoria, de qué tipo de memoria tienen, qué tamaño, y bueno, si estamos hablando de una PC, es diferente a una memoria de laptop, ¿no? Entonces van cambiando. Y es por eso las diferencias. Bueno, ya vimos la DDR. ¿Pero qué significa DDR? ¿Alguien encontró qué era DDR? Yo lo tengo. Ok, gracias, por favor. Dice que es la abreviatura de memoria dinámica de acceso aleatorio sincronizada. Bueno, aquí en este caso de cuarta generación. Y doble velocidad de datos. Muy bien, doble velocidad de datos. Eso es lo que, al fin y al cabo, si es doble velocidad de datos, entonces esto quiere decir que es más rápida. Ya con esto estamos viendo la rapidez. Pero vamos, ahora sí. Si ya vimos esa parte que significa DDR, ahora sí nos vamos con ¿qué es una? Entonces, ¿qué es la DDR4? ¿Qué características tiene la DDR4? ¿La digo? Sí, por favor. Ok. Dice que la DDR4 es capaz de lograr una mayor velocidad y eficiencia gracias a mayores tasas de transferencia y menor voltaje. Sus características es una memoria dinámica, necesita un tiempo para grabar, es síncrona, funciona a una frecuencia, funciona en modo de doble date rate, significa que para el ciclo de reloj puede dar 2 datos. Así es. Las memorias dinámicas, como la memoria DDR4, nos habla precisamente de la velocidad de datos dual. ¿Qué es una velocidad de datos dual? ¿A qué se refiere? A que responden en el filo de subida y en el filo de bajada. Antes nada más o era filo de subida o era filo de bajada, y ahorita están en ambos. Entonces no solamente hace una transferencia de datos, sino es doble transferencia de datos. Ahora, hablan de un escalonado dinámico de voltaje y frecuencia. Ese escalonado de voltaje y frecuencia nos hablan de manejar menor voltaje. Esto es para alcanzar mayores velocidades. Estos se dieron cuenta que al disminuir el voltaje iban alcanzando mayores velocidades, y esto es lo que hicieron. Por eso era una mayor respuesta. Mencionó algo muy importante su compañero: síncrono. ¿Se acuerdan ustedes que de la señal de reloj con la cual respondían las memorias 2716, la 6116 y todas esas, respondían a un reloj? Pues cuando es que depende, hay un pin que tiene una salida una entrada en alto, que solo funciona cuando está en alto. Entonces cuando solo estuviera esa en un valor alto, cuando fuera un pulso de reloj en 1, funcionaría lo que ahí se quisiera escribir. Pues fíjense que casualmente esas memorias, todas las memorias que hemos visto,
y por eso se lo saqué. Ninguna de esas memorias respondía a un circuito de reloj. Podían responder a una señal que era emitida por el microprocesador y que esta señal se respondía por el circuito de reloj, pero las memorias en sí no respondían, no eran síncronas. Por eso su compañero lo marcó bien. Estas memorias son síncronas. Estas memorias, realmente las memorias dinámicas, lo lograron hacer mucho más rápidos gracias a que son síncronas, que responden a un circuito o responden a un reloj. Por eso se hicieron mucho más rápidas. Desafortunadamente las memorias que vimos no, ¿verdad? Por eso les dije, vamos a ver la historia y luego vamos a ver lo novedoso. Ahorita estamos viendo lo que está actualmente, la DDR4 y DDR5, que son las que están trabajando. Ustedes vieron circuitos síncronos, ¿verdad? En sistemas digitales. ¿Sí vieron circuitos síncronos en digitales? Ok. ¿Vieron memorias síncronas? Sí, también. Sí, también. Entonces sí vieron las DDR4 y DDR5. No, profesora. No, maestra. Pues esas son las que estamos diciendo que son síncronas, las memorias dinámicas DDR4 y DDR5. Las memorias que vieron en sistemas digitales, las memorias que hasta ahorita que hemos visto, no son memorias síncronas. No son. Las DDR4, bueno, las DDR sí son síncronas, pero las otras memorias no. ¿Sí? Entonces, en sistemas digitales a lo mejor vieron circuitos síncronos, pero no vieron memorias síncronas, no vieron las DDR. O más que me digan, yo sí vi DDR. Ah, bueno, si vieron está bien, qué bueno. Pero ¿quién vio memorias DDR? No, ¿verdad? No vieron nadie. Yo no llegué a nada de eso, profesora. Dice, ni siquiera vimos memorias menos DDR, ¿no? Sí. Yo no metí esa materia. Válgame. Tenías que haber cubierto ya esa materia para ver esta. No, viene con esta. Viene en este semestre. Viene junto con este semestre. Qué barbaridad. Bueno, pero ya estás viendo los Sí, ya con esta ya, con eso ya tengo para. De la meta ya voy a saber. Ya vas a saber, ay, hombre. Bueno, no, en teoría no tenías que haberla visto, pero bueno. En teoría tenías que haberla visto, pero ya. Me dijiste que no la has visto. Bueno, entonces tenemos ahora sí que síncrono, porque tienen que responder a un circuito de reloj. Porque responden a un circuito de reloj. Es por eso que son síncronas. Las DDR, las memorias dinámicas DDR, todas son las memorias síncronas, todas. Y ahora estamos viendo lo que es la memoria, no sé, DDR4, DDR5. Ya vimos ahorita algunas de las características de lo que serían las memorias de DDR4. Ahora vamos a especificar y a lo mejor podremos complementar un poquito. Voy a compartir información. Es esta. Ahorita les comparto la información. Bueno,
Entonces estábamos hablando de las DDR4, que son estas: baja potencia, escalado dinámico, velocidad de datos, ¿verdad? Dual, velocidad de datos dual. Y entonces esto ya lo hablamos. Y lo de síncrono, por supuesto. ¿Qué voltajes estamos hablando para la DDR4? Los voltajes que estábamos hablando, fíjense, nosotros cuando estuvimos hablando de las memorias, inclusive yo les dije, podían ser CMOS o hasta TTL, e inclusive hablamos de algunos dispositivos que eran TTL. ¿Qué voltaje hablan? Hablamos de voltaje de los TTL de 5 volts, ¿verdad? Y todo 5 volts y 5 volts. Vean ahorita las DDR4, 1.8 volts a 1.1 volt. Eso es con el voltaje que trabajan. Ahora, para lo que son los dispositivos de entrada-salida, todo lo que era entrada-salida, hasta 1.1 volt. Entonces, ¿se pueden dar cuenta que va de 5 volts a 1.8, que es el máximo voltaje que tenemos aquí? Ahora, les estoy diciendo de la DDR4. ¿Qué pasa con la DDR5? Volvemos a hablar de baja potencia, pero aún así la bajaron. Escalonado dinámico de voltaje, velocidad de datos dual, y vean, después de que era 1.8, ahora 1.05 volts a 0.9 volts de voltaje. Y cuando hablábamos aquí de entrada-salida de 1.1 volt, ahora 0.5 a 0.35 de entrada-salida. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logramos eso? Por principio de cuentas, ahora ya no podemos hacer la conexión como lo estábamos haciendo, como lo hicimos. Ahora necesitamos un controlador de memoria DDR, un controlador, porque ya no se puede hacer nada más así. Y ahora ese controlador es el que va a manejar todo esto. ¿Qué va a manejar? Pues cómo se van a conectar todas esas direcciones, todos esos datos, cómo se van a conectar, cómo se van a mandar, porque los datos inclusive los vamos a manejar por partes. Ese controlador se va a encargar de hacer eso. La lógica de controlador, pues el controlador de memoria es quien lo va a hacer. Los comandos, los eventos, todo eso lo va a tener que hacer ese controlador de memoria. Y vemos que también necesitamos como que en un principio, para que esto lo pueda hacer, no tiene que ir de cero para alcanzar el voltaje que requiere, sino ya tiene que partir de algo. O sea, tiene que ya tener algo de voltaje para poder nada más darle el fin de su vida prácticamente. Esto es como lo logran hacer tan rápido. Y aparte, el tener esa parte sensible de poder detectar esos voltajes para poderlo hacer. Igual, la DDR nos puede venir como en forma discreta como dispositivo o también como DIM. Y gracias a esto se ha alcanzado una mayor velocidad, la eficiencia en cuestión de energía, todavía una mayor eficiencia. Aquí nos habla del 50%, una velocidad de un 50% mayor con respecto a la DDR4, un 20% mayor de eficiencia en cuestión de voltaje con respecto a la DDR4. Gracias a eso nosotros podemos ver o podemos encontrar todos estos dispositivos y una mayor aplicación en cuestión de aprendizaje de máquina, en cuestión de aplicaciones en
en lo que es automotriz, en servidores, en lo que es la nube, lo que son sistemas de redes, así como de telefonía. También nos habla de que pues a la hora de hacer la transmisión en cuestión de transferencia de datos, muchas veces teníamos cuellos de botella. Esto lo van a ver mucho en redes, en que se tenía mucho cuello de botella. ¿Qué está pasando? Ya estamos evitando todas esas problemáticas. Se alcanza una mayor velocidad y, por supuesto, gracias a esa mayor velocidad, pues ya podemos tener una aplicación. Ya saben que nos hablan de 4K, de 8K en televisiones, 360 grados, en cuestión de video, en cuestión de la cámara. Ya ven que ahorita las cámaras ya podemos tener una periferia un poco mayor para poder sacar nuestras fotos. Ya los celulares nuevos, ya no sé qué maravillas, tantas maravillas tienen. Los más caros, por supuesto, yo no tengo uno de esos. No sé si algunos de ustedes lo tiene, a lo mejor muchos de ustedes sí, porque hasta pues tienen buenos teléfonos, ahorita que están en casa, pues con mayor razón. Realidad virtual, toda la aplicación de realidad virtual. Gracias a todo esto ya tiene pues una gran aplicación en realidad virtual y lo que es realidad aumentada. Aquí nos habla precisamente de esa, que les decía, esa periferia, ¿no? Esos 360 grados. Podemos sacar videos ya 360 grados, así como las fotografías, ¿no? 360 grados. Gracias, es una mucho mayor aplicación. Entonces, no sé, algunas características más que me estaban diciendo me estaban hablando de la DDR4. Ya a lo mejor ya saqué esta parte de la DDR5. Algunas algo más que quieran mencionar con respecto a las DDR4, DDR5, por favor, algunos datos que hayan encontrado, porque yo pues nada más más que nada lo quise sintetizar así. Dejamos de presentar. Yo solamente encontré una parte que decía que eran las características adicionales, aparte de las DDR4, lo que tienen las DDR5, sí. Es que funciona actualización de grano fino, que en la incorporación con DDR4, toda la actualización de banco de memoria mejora la latencia del dispositivo a 16 GB por segundo. La actualización automática del mismo banco ofrece un mejor rendimiento al permitir que algunos bancos se actualicen en el mismo tiempo que otros están en uso. El ESC incorporado y otras características de escalado permiten su fabricación en masa, en nodos de proceso avanzados. Y al contrario de la DDR4 y anteriores, la DDR5 utiliza 2 canales de memoria para comunicarse con la CPU. Se mejoró la eficiencia energética, ya que el voltaje baja de 1.2 a 1.1 volts en comparación con la DDR4. Uso de la especificación MIPIO Alliance y 13 Basic para el bus de gestión de sistema. Y a nivel de módulo, el regulador de voltaje en el diseño de la DIMM permite una escalabilidad más sencilla, una mejor tolerancia a voltaje para mejor rendimiento de RAM y el potencial de reducir todavía más el consumo de energía. Ok, como dices, ¿no? El grafo fino, bien fino, ya mucho mejor la eficiencia realmente en todos los aspectos y lo que mencionaba su compañero, o sea, esa eficiencia lo logra, o sea, en todos los aspectos. A la hora de ir afinando o alcanzar una mayor velocidad, pues alcanza una mayor eficiencia. El tener como les había dicho, menor voltaje, a bajar el voltaje, velocidades más altas. Entonces, todo lo que se ha logrado, gracias a que estas memorias son síncronas, parte de eso lo alcanzaron a esa característica. Muy bien, las velocidades de transmisión, ¿no?
que nos habla de, me parece que dijiste 16 o 26. 16. 16. Ok. Pero aún así, yo creo que las primeritas, ahorita hasta se están alcanzando mayores velocidades. Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir para ir complementando toda esta información? Bueno, si ya terminamos y agotamos esto, ¿qué otra cosa les pedí, chicos? Lenguajes de alto y bajo nivel. Ok, vamos a ver entonces. ¿Qué es lenguaje primero de bajo nivel? Yo tengo que son lenguajes totalmente dependientes de la máquina. Es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguajes no se pueden migrar o utilizar en otras máquinas. Al estar prácticamente diseñados a medida del hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. Pero ya, ¿sí te oíste? Aprovechan las características del mismo. Aprovechan el hardware. Tienes que conocer el hardware. Tienen que conocer el hardware para poder utilizar un lenguaje de bajo nivel. ¿Sí? Hay que conocer el hardware, hay que manejar el hardware para poder programar el lenguaje ensamblador. ¿Qué es el trabajo que nos implica trabajar en lenguaje ensamblador? Tenemos que conocer nuestro micro, tenemos que saber los registros del micro, tenemos que conocer la ALU del micro, tenemos que saber cómo trabaja el micro. ¿Ok? Eso es lo que tenemos todavía que... O sea, ya vimos algo del microprocesador y ahora nos vamos a tener que meter internamente dentro del microprocesador para ver cómo está haciendo el microprocesador todo esto. Por eso necesitamos trabajar con lenguaje de bajo nivel y por eso la importancia de ver microprocesadores. Un técnico nada más lo ve superficialmente. El ingeniero tiene que conocer hasta adentro el micro. Muy bien, muy bonita definición. ¿Alguien más? Bueno, a ver, dice, es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo soportan. El uso de las palabras bajo en su denominación no implica que el lenguaje sea menos potente que un lenguaje de alto nivel, sino que se refiere a la reducida abstracción entre el lenguaje y el hardware. Por ejemplo, este tipo de lenguajes se utilizan para programar tareas críticas de los sistemas operativos de aplicaciones en tiempo real o controladores de dispositivos. Perfecto. Qué bueno que parecía esa parte. Aplicaciones en tiempo real. ¿Qué estamos diciendo? Que ahorita actualmente nuestros dispositivos, todo eso, queremos todo en tiempo real, ¿verdad? Queremos que nos responda, queremos que sean, ahora sí que rapidísimos. Tanto alcanzar respuestas en tiempo real. ¿Qué hacen los programas en lenguaje ensamblador? Esa parte. ¿Quiénes son los mejores? ¿Cuáles son los lenguajes ensambladores que se ocupan para los sistemas operativos? Pues claro que se utilizan para sistemas operativos, porque necesitamos respuestas en tiempo real. Entonces, a pesar de que nosotros el sistema operativo lo podemos trabajar en lenguaje de alto nivel, hay rutinas que se siguen haciendo
en ensamblador. Ustedes como ingenieros tienen que conocer el ensamblador, tienen que familiarizarse con el ensamblador para que puedan ustedes, si quieren, poner esas rutinas, trabajar en tiempo real. Entonces, es necesario, porque muchos de los profesores decían, no, pues ya no es necesario, ¿no? El lenguaje ensamblador es viejo, así como yo les dije que las memorias RAM, ROM que les estuvimos viendo son viejitas, sí se los dije que son viejitas. Ahorita ya les dije que las DDR son las actuales. ¿Y qué creen? El lenguaje ensamblador no ha pasado de moda. Al fin y al cabo se sigue ocupando, porque es el que trabaja directamente con el microprocesador, con el hardware de la computadora, con todos y cada uno de los dispositivos que ustedes tienen conectados en su computadora. Entonces no ha pasado de moda, tenemos que conocerlos, sí, tenemos que trabajar con ellos, sí. Va a depender en el área en la cual ustedes lleguen, en la cual pues, se van a mover y a lo mejor le van a tener que entrar. Y pues nosotros ahorita les damos las bases para que pues no se queden con la cara de what, mínimo que sepan. Quizá no pueden ser unos expertos en lenguaje ensamblador, pero sí lleven las herramientas necesarias para poder trabajar con él. Y que no se vayan a panicar. No está diciendo que son difíciles, no está diciendo que son fáciles, o sea, nada que ver con eso. Lo que sí está diciendo que el lenguaje ensamblador, el lenguaje de bajo nivel, es propio de cada microprocesador. Por eso es necesario saber la arquitectura del microprocesador. Entonces, de una máquina a otra va a cambiar, sí, va a cambiar. Entonces, lenguaje de bajo nivel. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? ¿O alguien que tenga otra definición diferente? A veces, porque mira, nosotros estamos hermanos, tenemos diferentes costumbres. Digamos, ahorita mi hermano, yo podría decir que lo que encontré es de que el lenguaje de bajo nivel está, por así decirlo, como dividido en 3 tipos de idiomas de bajo, que el primero que se encuentra es el que es el código binario, el segundo que es el lenguaje de máquina y el tercero que es el lenguaje ensamblador. Ok, muy bien. Creo yo que les dije que era un lenguaje máquina, ¿no? ¿Sí les pedí eso? ¿Lenguaje máquina? Ok, a ver, por favor. Dice que es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios o bits de 0 y 1 que la computadora lee e interpreta y son los únicos idiomas que las computadoras entienden. Y pues habla del binario, el 0 y 1. Bueno, el lenguaje máquina es un lenguaje binario, ¿verdad? O sea, ceros y unos. ¿Y qué es el hexadecimal? Es una representación de los ceros y unos. Eso es lo que nosotros estamos colocando. Entonces, otra vez regresamos a tu lenguaje, a tu definición del lenguaje de bajo nivel. Por favor, ¿lo puedes volver a leer? ¿De los 3 tipos? Ándale. Ok. Le puedo decir más o menos igual, así, es que es más larguilla la definición de cada paso, pero se la digo completa. Dice, el primero que encontramos es conocido como código binario, que por supuesto se escucha hablar de él más de una vez. Es el lenguaje más básico de todos los sistemas informáticos. Es muy común porque es fácil de usar y solo se utilizan 2 números para componer, que es el 1 para todo y el 0 para ninguno. El segundo paso es el lenguaje de máquina, igualmente muy utilizado, porque como su nombre señala, esta será el código que pasa las instrucciones a la máquina. Es necesario usar este lenguaje debido a que con él se envían textualmente
todas las actividades a realizar. Y finalmente tenemos el que es el lenguaje ensamblador, porque el código que utiliza no es descifrado directamente por la computadora, por lo que es más complicado, por lo que hay que convertirlo al lenguaje máquina para que la computadora entienda la instrucción que se está tratando de pasarle. Ok, en este caso, bueno, como ya vimos que era el lenguaje máquina, en el caso de ya lo que te comentaba, ¿no? Lenguaje máquina y lenguaje binario, pues prácticamente es lo mismo, son ceros y unos, a nivel práctico. Lo que sí cambia es el lenguaje ensamblador. Entonces, bueno, dijimos que era un lenguaje máquina. El lenguaje máquina, ¿alguna otra definición del lenguaje máquina o ya nada más nos quedamos con la que dijo su compañero? Bueno, parece ser que ya, ¿verdad? Yo tengo la misma que había dicho el compañero. Ah, ok. Yo tengo una diferente, pero es básicamente lo mismo. Es que es código binario, pues. Bueno, si quieres leerla, para que ya. Porque como hemos estado viendo dos definiciones, es como que... Está formado por unos y ceros que ejecutará directamente la unidad central de procesamiento. Al visualizar este lenguaje en un editor de texto plano, parecerá sin sentido, caracteres basura. Muchos de ellos serán caracteres no imprimibles. Estos ceros y unos representan literalmente instrucciones y datos a ser procesados. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos con lenguaje ensamblador. Porque una cosa es lenguaje ensamblador y otra cosa es ensamblador. ¿Qué es lenguaje ensamblador? Ahora sí, córrale, chicos, porque ya está acabando la clase. Dice que es un derivado del lenguaje máquina y está formado por abreviaturas de letras y números llamadas mnemotécnicos. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en el caso del lenguaje ensamblador, como dijo su compañero, son mnemotécnicos. ¿Qué son los mnemotécnicos? ¿Se acordarán de las instrucciones? Yo les puse la instrucción mov, de mover, es la abreviatura de mover. Nada más era el mnemotécnico, era mo. Esos son los mnemónicos. Ahora, si es cierto, no son son instrucciones, esas son instrucciones, pero ¿qué requerimos? Requerimos del ensamblador. ¿Qué es lo que hacía el ensamblador? Fíjense, yo dije ensamblador, no dije lenguaje ensamblador. ¿Qué es el ensamblador? Entonces, ¿alguien tiene qué es ensamblador? Dice que se refiere a un tipo de programa informático que se encarga de traducir un fichero fuente escrito en un lenguaje ensamblador a un fichero objeto que contiene código máquina ejecutable directamente por el microprocesador. Así es, muchísimas gracias. Es el software. El software con que vamos a obtener, ahora sí que nos vamos a ensamblar el programa y al ensamblarlo nos va a generar el código máquina, el código que va a poder leer nuestra máquina. Entonces, ese es el código. Se acordarán que yo cuando les enseñé el ensamblador, yo tenía un numerito en la parte de arriba, que eran puros números hexadecimales. No sé si se acuerdan. Cuando les enseñé el programa en ensamblador en la parte de arriba, yo les dije, aquí está bien el programa y esto es lo que vamos a grabar en la memoria, los números. ¿Sí se acuerdan? Sí, profesora, sí, me acuerdo. Entonces eran esos números que eran puros números hexadecimales, que es cuando les dije, ya ven, necesitamos ensamblador, necesitamos hexadecimal, ¿no? Que aprendieran hexadecimal. ¿Por qué? Porque precisamente esos números que estaban aquí, yo los tenía en hexadecimal, pues son los ceros y unos.
ahora sí que yo lo metí en el ensamblador y me generó ese código, y ese código es el que entiende la máquina. Entonces estamos hablando de una cosa es el lenguaje ensamblador, que son los mnemotécnicos, las etiquetas que le poníamos, que teníamos que respetar las columnas. ¿Se acuerdan que les dije es importante las columnas? Los renglones, las columnas es importante. Si no respetamos las columnas, no va a ser o sea, no se va a generar el programa adecuadamente. Les va a generar errores. ¿Quién les iba a generar errores? El ensamblador, el software que hace esa traducción, ¿no? A la hora de ensamblar. Los mismos que era un ensamblador. ¿Qué es un compilador? También les tuve que pedir que es un compilador. El compilador es un tipo de traductor que transforma un programa entero de un lenguaje de programación a otro. Usualmente en el lenguaje objetivo es código máquina, aunque también puede ser traducido a un código intermedio o a texto. A diferencia de los intérpretes, los compiladores resumen diversos elementos o fragmentos en una misma unidad que pueden ser almacenada y reutilizada. Ok, muchísimas gracias. Y realmente cuando ustedes utilizaban C o C++, o no sé qué tipo de C utilizaban, no sé qué tipo de C utilizaban, ¿qué utilizaban? C++. Bueno, C++. ¿Qué utilizaban? ¿Un ensamblador, un compilador o un intérprete? Un compilador. Así es. Ustedes en C utilizaban un compilador. Y si te oíste que dijiste que utilizan todo el programa completo. El compilador agarra todo el programa completo para generar ese código objeto o lenguaje, los diferentes programas que puede traducir, que es uno de ellos es el lenguaje máquina. Entonces, con eso ustedes utilizaban el compilador para generar esa parte. Así que eso es lo que ustedes hacían. Generaban el programa, que es el que se ejecutaba en la computadora, ¿no? Es el que corría perfectamente el ejecutable. Entonces ese ejecutable es el lenguaje o el programa máquina. Por eso se ejecutaba bien en su computadora. ¿Qué otra cosa les pedí? Intérprete no les pedí, ¿verdad? No, el intérprete. Bueno, ya nomás tienen que incluir el intérprete. Pero todo eso es lo que necesitamos. Bueno, después de todo sí creo que sí terminamos. Entonces, ¿sí les queda claro lo que vimos? No tenemos que tratar todos estos conceptos porque son los que vamos a ocupar. ¿Sí están claritos? Sí nos quedaron claros. Ay, qué bueno. Muy bien. Ustedes cada quien sabe cuáles son ahora sí que las definiciones que a lo mejor no les quedó muy claro, igual lo complementan, ya nomás si no está claro en las que ustedes encontraron, por eso lo quería tratar, porque estas definiciones sí vamos a seguirlas ocupando, inclusive todavía vamos a seguir ocupando lo de las DDR, todavía no hemos terminado con esto, vamos a continuar con esto de las DDR, así que todavía da para más este tema. Ahí tengan a la mano lo de las DDR 4, 5, porque los vamos a seguir ocupando para lo que continúa. Y pues ya nos vemos mañana, porque tenemos clase mañana. ¿Sí? Bueno, buenas noches, que descansen, cuídense.